Sí, decía yo que no hay, que lo que hay es desaceleración económica, no hay recesión y que hay signos, la mayoría optimistas en las cifras oficiales que nos permiten evaluar positivamente la perspectiva económica. Pero un tema principal es hablar de las calificadoras. Las principales, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, son, pues su negocio es calificar el riesgo de un posible incumplimiento en el pago de la deuda, tanto del gobierno como de las empresas. Ellos, las calificadoras, expresan siempre su juicio de valor sobre el comportamiento de los entes que califican. Los inversionistas, lamentablemente, pues lo toman como válidas estas calificaciones, las integran en su toma de decisiones, de ahí la importancia de estas calificadoras. Una mala nota, que no es la que tiene México, pero podría originar pues el desplome de la bolsa de valores, una dificultad para adquirir créditos, un encarecimiento de la deuda porque tienen mucho poder para aumentar las tasas de interés, la contracción de los mercados, la fuga de capitales, devaluación, nada de eso hay un signo en la economía mexicana. Estas calificadoras a veces son las que causan crisis, aunque no las hay. Las calificadoras, hay que decirlo muy claramente, cuidan los intereses de los dueños del capital y a veces sus opiniones son muy sesgadas para apoyar a los dueños del capital. Sus metodologías son creadas por ellos mismos, nadie las conoce, no son públicas, no son auditables y no están sujetas a ningún escrutinio. Entonces, no sabemos si la metodología que ocupan es correcta o no. Lo que sí podemos decir es que a veces en sus predicciones se equivocan. Por ejemplo, en la crisis financiera de 2008, nunca predijeron una crisis de una magnitud impresionante que abordó a todo el planeta. Este velo de opacidad, pues, es tolerado y aceptado por los mercados, no lo es por la mayoría de los gobiernos. Incluso algunos gobiernos han querido regularlas, transparentar la metodología para la calificación, pero las calificadoras han adquirido un poder enorme y no se hacen responsables nunca de las consecuencias de sus notas crediticias. Una calificación negativa, que insisto no es el caso, puede empeorar la situación de un deudor en lugar de ayudarlo. Luego entonces pues queremos hacer un llamado a la responsabilidad a estas calificadoras. En el caso de México, los juicios de las calificadoras pues tienen un marcado sesgo ideológico y se puede demostrar en el caso de Pemex. No dijeron nada cuando Pemex estaba en un proceso de desmantelamiento, de privatización y de enorme debilitamiento. No dijeron nada ante los evidentes fracasos de la reforma energética, pero sí descalifican las acciones implementadas por el presidente López Obrador para rescatar a Pemex y a CFE, para mejorar su situación productiva y mejorar sus condiciones financieras, para que tengan mejores condiciones del pago de su deuda. Si la nota sube, pues beneficia al capital. Si la nota baja, es porque beneficia al país. Así se rigen las calificadoras, por eso digo que es un sesgo ideológico. Le ponen una calificación alta si la medida beneficia al capital y le ponen una calificación baja si la medida beneficia al país. Para nosotros, desde luego, pues primero está el país. No hubo una reducción de la calificación, hubo un cambio en el estatus que pasa de estable a negativo, y ello obedece a la capacidad de generar ingresos para pagar la deuda de los entes calificados. No les ha gustado a las calificadoras que se haya cancelado el aeropuerto de Texcoco, que se hayan suspendido las rondas petroleras, que se hayan suspendido las subastas eléctricas, porque de continuar con eso
pues entonces sí, Pemex estuviera desapareciendo y CFE. Sin embargo, las calificadoras tienen un enorme poder, es un poder fáctico, pero es un poder, y yo estoy haciendo un llamado a lidiar con ellas. Debemos mejorar nuestra comunicación con las calificadoras para que hagan un análisis objetivo, responsable, hacerles ver que no hay ningún riesgo en nuestro entorno económico, todo lo contrario, que las acciones que se están haciendo para las empresas productivas del Estado son para mejorar sus estados financieros. Quiero decir también el tema de las variables económicas oficiales que están en todos los medios. La situación económica de este momento es resultado de una combinación de factores, la mayoría positivos y 2 negativos de acuerdo a las cifras oficiales. Pero sin embargo el Banco de México, los economistas del sector privado y el Fondo Monetario Internacional han venido pronosticando el crecimiento económico de México 2019-20 a la baja. No lo ha hecho la Secretaría de Hacienda, ha mantenido el pronóstico establecido en los criterios generales de política económica de 1.5 y 2.5, porque hay varios indicadores macroeconómicos para fundamentarlo. Primero, el tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio ha mantenido una tendencia a la baja desde diciembre y ha habido una apreciación del peso en un 5.2% en estos 3 primeros meses de gobierno. La Bolsa Mexicana de Valores ha acumulado una ganancia, ciertamente marginal, de 1.1%, pero hay ganancia. El tema de la inflación, pues muestra una tendencia decreciente. Con Peña Nieto estábamos arriba del 6%, hoy, diciembre de 2018 bajó a 4.8%, en febrero ya se redujo al 3.9% y ya entró al rango que establece para la inflación el Banco de México. La inflación subyacente, que es el índice más perfecto para evaluar la inflación, pues ha disminuido de 3.7 a 3.5. Estos son variables que nos permiten afirmar que la economía tiene cifras macroeconómicas estables. 2 indicadores nos dicen que no: el consumo nacional, las ventas, que no sé por qué miden ventas de automóviles en el mercado interno y en la exportación, son una variable. Hay que decir que las exportaciones no solamente no pararon, déjenme darles algunas cifras. En 2017 las exportaciones de automóviles crecieron 15.6%, en el 2018 bajaron 2.2% y en enero de 2019 repuntaron 128.5%, o sea, estamos exportando muchos automóviles. En el mercado interno es donde se muestra una caída en el mercado. En 2017 venía cayendo a 4.5%, 2017 cayó más, 7.1%, y en 2019, en lo que va de enero a febrero, hay un promedio de 4.8%, lo cual indica un debilitamiento del consumo nacional, no de toda la economía. Pero un indicador para medir el consumo muy preciso, pues son las ventas en las tiendas departamentales, que aumentaron 3.4% en diciembre y en enero aumentaron 2.5%. De 3.4 a 2.5 se ve una disminución. Pero la debilidad del consumo se puede corregir. ¿A qué se debe la debilidad del consumo? A que no ha fluido el gasto público a la gente y a las empresas. Entonces, se tiene que agilizar la política social, se tienen que agilizar los pagos a las empresas o proveedores y se tienen que acelerar las adquisiciones de bienes y servicios que hace el sector público. Por otro lado, los ingresos presupuestales, que han disminuido un 7.5% en enero de 2019 con respecto a enero del 2018.
El impuesto sobre la renta aumentó 1.4%, pero venía aumentando más. Y el IVA disminuyó 12.3%, porque el IVA está ligado al consumo. Y si el consumo se está debilitando, es obvio que esté cayendo el IVA. Se trata de una desaceleración del consumo y no de toda la economía. Ahora el gasto programable aumentó 3%, el gasto corriente cayó 1.2%, pero el gasto en inversión física neta, que es la inversión de alta calidad porque es productiva, aumentó 14.5%. Es decir, estamos hablando de un gasto más eficiente que en las administraciones anteriores. Y el INEGI ayer nos dio unas cifras impresionantemente importantes. Las voy a señalar en estas. Hay dos mediciones que hace el INEGI muy importantes. Se llama indicador cíclico coincidente e indicador cíclico adelantado. En el coincidente, el INEGI demuestra cómo desde antes, aquí está marcado enero de 2018 y acá diciembre de 2018, viene desde mucho antes una disminución, una desaceleración, es decir, no es nueva. Segundo, o sea, no es atribuible a el actual gobierno. Segunda, esta es el indicador cíclico adelantado. Si ustedes ven, pues venía aumentando, que son variables que les vamos a entregar por escrito, cómo se calcula el indicador cíclico adelantado, pero venía variando y luego cayó en los últimos meses, para estabilizarse en diciembre, enero, febrero. Podemos decir que el índice adelantado que mide la prospectiva económica nos señala que es estable. Pero hay un indicador indiscutible que es el de inversión. El INEGI dice, este indicador es el indicador de confianza empresarial que considera un buen momento para la inversión. El indicador venía moviéndose en todos los meses anteriores. Llegado diciembre empezó a crecer. Es decir, ha venido en estos 3 meses, cada mes ha venido aumentando el índice de confianza empresarial para invertir, porque se considera un buen momento para la inversión. Por eso decimos, toda inversión pues va a generar crecimiento. Tenemos una inversión pública de alta calidad que ha aumentado 14.5%, y el sector privado en estos 3 meses ha venido aumentando su nivel de inversión, y según el INEGI considera que este es un buen momento para invertir. Si hay inversión pública y hay inversión privada, va a haber crecimiento económico. Por eso no estamos de acuerdo en que se diga que hay recesión, que aguas. No es así, no lo indica ninguna variable oficial. Estoy a sus órdenes si tuvieran alguna pregunta. Buen día, diputada. A mí me gustaría saber si ustedes ven que detrás de estas calificaciones que están dando las evaluadoras hay algunos intereses de grupos, tanto nacionales como internacionales, pues para que salgan a dar esta evaluación, que todo, bueno, cada que hablan o cada que dan sus diagnósticos es pues en contra del actual gobierno. Y también, si hace rato mencionabas que le pides responsabilidad a las calificadoras porque si los meten en un aprieto pues de desconcierto, ¿no? Sobre todo en cuanto a las inversiones, si habría la forma o el intento de acudir a algún panel internacional pues para pedir moderación precisamente a estas calificadoras, y si les molesta las críticas
las evaluaciones que les hacen en contra, porque pues aquí, por lo que nos mencionas, está todo pues bastante bien. Entonces, si les molestan estas críticas o que los estén evaluando constantemente, porque en el caso de Pemex, hace unos 20 días, cuando el presidente López Obrador anunció que se iban a invertir como 1.500 millones de dólares a Pemex, pues inmediatamente comenzó a repuntar el precio del peso mexicano. Entonces, a ver, si las calificadoras lo que evalúan es que las entidades evaluadas, en este caso Pemex o CFE o las empresas privadas, tengan un flujo financiero suficiente para pagar la deuda, yo diría, vámonos a lo que aprobamos aquí en la Cámara de Diputados en el pasado diciembre. El presupuesto para 2019 ya incluía varias medidas para darle mayores recursos a Pemex y ahora la inversión de Pemex será 50.8% superior en términos reales. Si nos vamos a datos concretos, el presidente hizo 4 medidas para fortalecer a Pemex muy importantes. Aumentarle 15,000 millones de pesos o de reducción a la carga fiscal. Hizo una capitalización, inyectó capital de 25,000 millones de pesos adicionales. Hizo el pago de 35,000 millones del pago de pasivos. Y además está combatiendo el robo de combustible, que eso le va a generar una estimación de 35,000 millones de pesos más. Esto suma 107,000 millones de pesos adicionales a Pemex a lo que la Cámara le autorizó, que fueron 273,000 millones aprobados solo para un rubro, que es el de la exploración y producción. Ahora este rubro sube a 380,000 millones de pesos la inversión solo en producción y exploración, que eso es una actividad productiva que le va a dar ingresos a la empresa para poder pagar su deuda. Entonces las calificadoras no tienen ningún sustento para calificar negativamente a las políticas. ¿Cuándo se va a ver todo el plan estratégico de Pemex y CFE? Pues en el Plan Nacional de Desarrollo, que también lo va a aprobar esta Cámara de Diputados. Si hay que acudir a los planes internacionales, paneles internacionales, decía yo que las calificadoras pues son entes que no permiten la evaluación y la calificación, que sus metodologías, sus tiempos, sus argumentos pueden ser muy cuestionables, pero no hay a quien acudir para hacerlas entrar en razón. Por eso yo digo, hay que lidiar con ellas, hablar con ellas, explicarles los datos, los estados financieros, cómo se van a recuperar, para que salgan de cualquier duda. Roberto Gardoño de la Jornada. Diputada, buenos días. Dos cosas rápido. ¿Cuándo tiene que presentarse, cuándo es el plazo para presentarse el Plan Nacional de Desarrollo, primero? Y después, si nos puedes comentar si lo que está sucediendo con las calificadoras y con los sectores empresariales y políticos que comienzan a criticar la administración del presidente López Obrador en materia económica y fiscal, obedece a una estrategia política o de qué tipo, por favor. Sí, primero, el Plan Nacional de Desarrollo tenemos todo marzo para que se esté elaborando. Esperemos que todo marzo pueda ser suficiente para que se termine de elaborar ese importante documento que por primera vez va a aprobar esta Cámara de Diputados. Las calificadoras tienen varias calificaciones, van entre 23, 25 calificaciones. Una entidad, una empresa, pierde grado de inversión a partir de la calificación 11. La deuda de México está en los niveles 7 y 8, de tal manera que no está en ningún riesgo de perder su grado de inversión.
Eso ocurriría pues si deliberadamente la tumban, implicaría 4 puntos que no están en el escenario. Pero en cada anuncio de esta calificación de estable a negativa, pues, ¿qué es lo que provoca? Aumento en la tasa de interés y por lo tanto se encarece la deuda, aumenta la deuda. Y eso es un signo preocupante para nosotros porque las administraciones pasadas nos heredaron una deuda, tan solo de Pemex, de 2 billones de pesos. Y toda la deuda de México, pues, es de 37% del Producto Interno Bruto. De tal manera que cada punto, cada medio punto que sube la tasa de interés, pues es muy preocupante para la economía. Yo coincido con usted que querer ocupar la opinión de las calificadoras para evaluar a una administración que lleva 3 meses al frente de la administración es muy pronto para evaluar. No pueden darse resultados espectaculares por 2 razones, porque es muy poco el tiempo que ha gobernado el presidente López Obrador, y segundo, porque los problemas que heredamos pues no son pocos ni chiquitos, o sea, son de una dimensión enorme y todos se tienen que atender y se van a atender bien. Angélica Medina, Méndez. Buenas tardes, gracias. Yo quisiera preguntarle nada más algo sobre este asunto de las calificadoras y si me permite hacerle una pregunta de temas legislativos. Usted ve, le preguntaba al principio Margarita si hay un interés, ven ustedes un interés de descarrilar o de desestabilizar al gobierno de México por estas previsiones de las calificadoras. Así se lo pregunto ya directamente. ¿Ven de estos agencias un interés de desestabilizar al gobierno de López Obrador? Yo diría que son presiones para afectar los flujos de efectivo que dispone el gobierno, porque todo eso mueve la tasa de interés. Pero hasta ahorita yo lo siento como presión y una respuesta a los 3 factores que mencionó: a la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que de haberse seguido, y mire que lo hemos estudiado, hubiera significado la entrega de recursos presupuestales en 100,000 millones de pesos, o una cifra cercana a esa, cada año, y se hubiera convertido en un barril sin fondo. Se tomó una decisión a tiempo que no les gustó a los que iban a ganar estos 100,000 millones, que son los grandes capitales y los dueños del capital, pero le beneficia al país. El tema de parar las rondas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y también pues el tema pues de parar la privatización en el CFE es una decisión de esta administración, que por cierto quiero señalar, si se lee, porque la reforma energética la tengo en la cabeza, y si se lee el transitorio número 10 de la reforma energética, que ordena en la Constitución darle facultades a la Comisión Reguladora de Energía, habla de que la Comisión Reguladora de Energía estará sujeta a la política energética del Ejecutivo Federal. Bueno, cambió el Ejecutivo Federal, cambió la política energética, y la Comisión Reguladora de Energía pues debería de leer bien la ley. Ciertamente tienen un grado de autonomía mayor y ahora no solamente regula el gas como antes, es una entidad que nació en 1994 con Carlos Salinas de Gortari y que tenía una facultad limitada. Ahora tiene facultad en electricidad, en tarifas, en gas, en petróleo, en todo. Entonces sí es una entidad muy importante. Esperemos que pronto el Senado termine de nombrar a los integrantes, porque pienso yo, pero eso ya es título personal, que se fueron 4 para impedir que la Comisión Reguladora de Energía tome decisiones. Y la Comisión Reguladora de Energía toma decisiones diario, a cada minuto, a cada hora. Es un ente muy importante.
irse 4 para impedir que tome decisiones no es casual. Las preguntas del tema legislativo son rápidas, nada más. Tenemos entendido que se reúne en un rato más la conferencia para los trabajos legislativos. Yo quisiera preguntarle si van a tocar los asuntos de reforma educativa, en qué quedó, cuándo se va a dictaminar. Se anunció que esta semana se dictaminaba y probablemente también subiría esta semana al Pleno el dictamen, y la reforma laboral también, qué previsiones de tiempo para emitir un dictamen tiene. Las dos son importantísimas, se verán en este periodo. Se está revisando a fondo las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal, pero las vamos a aprobar. Podría decirle que se ha venido generando un consenso en ambas para lograr la mayoría calificada en el caso de la reforma educativa, que requiere pues reforma constitucional. En el caso de la reforma laboral, pues es una reforma muy conocida ya, muy pequeña, por cierto, porque solamente aborda algunos aspectos del mundo laboral, pero muy importantes. Entonces sí, se van a aprobar en este periodo de sesiones, se están generando los consensos, la votación necesaria para su aprobación. ¿La educativa estaría para la siguiente semana y la laboral para cuándo? La educativa se agendaría en el momento en que aseguremos una mayoría calificada. La otra, se están afinando algunos términos, y por cierto, las diputadas hemos pedido que esa iniciativa tenga una visión de género, porque le faltan aspectos específicos de acciones afirmativas en favor de las mujeres trabajadoras, y es necesario incluirlos en los aspectos que tiene. No vamos a hablar de todo el mundo laboral, pero sí de la justicia laboral, donde las mujeres trabajadoras están en condiciones, digamos, más adversas que los trabajadores. Y el tema de... Perdón, solo para puntualizar, en marzo saldría al menos la educativa, porque se supone que estaba muy planchada y se anunció que esta semana habría dictamen. Yo la veo que ya está pues casi lista. Podríamos decir que marzo es un buen mes para aprobar. Víctor Barrera. Sí, buenas tardes, diputada. Usted señalaba que las calificadoras atienden más a los recursos privados que a los del Estado, en este caso a nuestro país, pero quisiera saber si esta señalización que hace usted va también referente a que no están calificando al gobierno de López Obrador, porque lleva apenas unos meses, están calificando lo que dejó Peña Nieto, pero también califican que no hay una reacción. Pemex cayó en lo más profundo y no hay una motivación, es decir, se está haciendo solamente para exploración, pero petroquímica, refinación quedan fuera del área de esta reforma que se está haciendo. En relación a la inflación subyacente, en el mes de enero la inflación subió en comparación al mes de diciembre, es decir, las decisiones que se han tomado todavía no tienen precisamente un sesgo para arriba de la economía mexicana, y por eso las calificadoras están calificando negativa, no negativamente, pero bajan las calificaciones a nuestro país. Esto lo han tomado en cuenta el gobierno antes de salir a decir que no valen las calificadoras, cuando internacionalmente son los puntos de referencia de los inversionistas que vienen a tener capitales a nuestro país. No, bueno, el papel de las calificadoras es beneficiar a los dueños del capital. Esa es su función. Así lo ha asumido todo el mercado global. Esa es su tarea, ese es su papel, esa es su función. No ayudar a los gobiernos, ni mucho menos, es ayudar al capital. Ahora, que las calificadoras, ¿qué están haciendo? Bueno, las calificadoras no evaluaron la administración de Peña Nieto. Si la hubieran evaluado, hubieran advertido que los estados financieros de las empresas no estaban bien y no hubieran admitido los informes que entregaron a la Bolsa Mexicana de Valores. Por eso yo digo que las calificadoras no calificaron a la administración anterior. Y no es lo contrario en materia de transformación. Como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido anunciando la creación de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, y se tiene el presupuesto para iniciar esos trabajos, las calificadoras han mencionado que debe de cancelarse la elaboración de una refinería adicional,
que no debe de haber inversión en materia de transformación, solamente en exploración y producción. Es decir, nos quieren como país bananero, solamente producir crudo, no produzcas valor agregado. Nosotros no estamos de acuerdo en eso, porque México tiene toda la infraestructura instalada para producir valor agregado, no solamente en refinación, sino también en petroquímica. Y por eso es importante aprovechar toda esa capital instalado que le ha costado al país y que el presidente quiere aprovechar. Y no, la inflación subyacente bajó de 3.7 a 3.5, y la inflación subyacente, que es la que no toma en cuenta los precios de los energéticos ni de los alimentos, es por ello, porque los alimentos y los energéticos son precios muy especiales. Por eso, si los aislamos, podemos decir de cuánto es la inflación. Y en muchos meses, todo el año pasado, estuvimos fuera de los rangos que establece como tope el Banco de México. Ahora, gracias a la administración del presidente López Obrador, la inflación subyacente y la inflación total está dentro del rango tope establecido por el Banco de México. Claudia Salazar, Reforma. Buenas tardes, diputada. Cuando comenta usted que hay que convivir, lidiar con las calificadoras, yo le pregunto, ¿no tendría el gobierno que revisar más acciones para precisamente quedar bien? O sea, usted dice, hay que explicarles lo que está haciendo el gobierno, pero también el gobierno tendría que revisar más qué acciones tendría que tomar para que las calificadoras estuvieran más tranquilas, por ejemplo, con esto de las rondas, con esta cuestión de la refinería, porque se percibe que el gobierno mexicano está tomando decisiones equivocadas y que las decisiones equivocadas son las que está condenando las calificadoras, y que entonces pues no se van a poner de acuerdo ni el gobierno ni las calificadoras porque pues piensan diferente, pero entonces pues convivir con ellas pues a lo mejor es también darles algo de lo que quieren, porque pues si van a seguir mal calificando al país y el gobierno no va a rectificar en nada, pues por más que ustedes vayan y les expliquen, pues ellas no van a reaccionar como ustedes quisieran. Bueno, usted dice que como lo hemos leído y escuchado en varios medios de comunicación, que se habla de decisiones equivocadas. ¿Equivocadas para quién? Yo pregunto, sí, pero las calificadoras miden si Pemex y CFE tienen el suficiente flujo de capital para pagar su deuda. Antes tenían menos que ahora, menos flujo de capital que hoy, y antes la evaluaron positivamente y ahora cambian de estable a negativo. Pero ¿cuáles son las acciones que tomó el presidente? Primero, potenciar y aprovechar toda la infraestructura para convertirnos en un país que produzca valor agregado. Segundo, inyectarle capital a las empresas para mejorar la exploración, la producción. Cambió el régimen fiscal de Pemex, mejoró el tema de los pasivos laborales, que nunca se hizo nada. ¿Esas decisiones son equivocadas? Evidentemente que no. Nadie puede decir que esas decisiones son equivocadas. Son decisiones correctas, pero que no le gustan a los dueños del capital. Pero entonces, ¿cómo lidiar con ellas? Lidiar con ellas. ¿Tiene que hacer el Sí. gobierno para que ya no baje la calificación? Sí, yo he estado haciendo, le haría esa sugerencia al secretario de Hacienda, que platiquen más con las 3 calificadoras estadounidenses, que son las que están en eso, y que les expliquen todo el plan de negocios de Pemex, la nueva estrategia de política energética y el Plan Nacional de Desarrollo. Son 3 documentos que estamos próximos a conocer. Hasta ahorita, pues solamente se han dado a conocer algunas medidas, pero hay todo un plan de negocios de las empresas. La última pregunta, Gloria Islas de Notimex. Sí, yo quería preguntar. Solamente para Reforma, perdone, usted me dice, denles lo que quieren, y fíjese que le dimos una de las cosas que querían,
y se lo dimos nosotros, aquí la Cámara de Diputados. No querían que votáramos la ley de Pemex, que si le leo lo que dice esa ley, pues son medidas, la verdad, muy light, muy ligeras, para que el director pueda tener voz y voto en el Consejo de Administración. No era para tanto, pero dijeron no, no voten esa ley. Aquí estamos, esperando que entiendan las buenas señales que estamos enviando, y no hemos agendado la reforma ni a la ley de hidrocarburos ni la ley de Pemex. Vamos a esperar y esperemos que ellos también tengan una actitud objetiva, positiva, y conozcan a el nuevo gobierno. Perdón. Perdón. Diputado, yo le quiero preguntar, ayer el PRI lanzó la voz de alerta, incluso habla de que sería conveniente que los funcionarios del ramo acudieran a la Cámara de Diputados para presentar el plan de trabajo, porque al parecer a las calificadoras no les ha gustado, por una parte. Y por otra parte, diputado, si me permite, este protocolo de abucheos que acusan los gobernadores que está promoviendo Morena, si me podría dar una opinión sobre esto. Bueno, para hacer críticas también hay que tener autoridad, y si el PRI quiere traer aquí a los funcionarios para que expliquen, pues habrá oportunidad cuando hablemos del Plan Nacional de Desarrollo, si es que fuera necesario. Pero nosotros somos representantes populares, no representantes del capital. Los dueños del capital es global, es mundial, no tenemos por qué defendernos o hacernos eco de las calificadoras. Algunos diputados y diputadas me da la impresión que más bien les están defendiendo los intereses del capital y no de los representados. Aquí somos representantes del pueblo y estamos para servir a nuestro país. Bueno, en relación pues yo la verdad no creo que eso sea un acto provocado, pero me sumo al llamado que ha hecho el presidente de que se tiene que tener respeto a las autoridades, a los gobernadores, sean como sean, y que no nos responsabilicen a la gente de Morena. Nosotros no acostumbramos esos métodos. Llamaría en todo caso, si alguien lo está haciendo, de mis compañeras y compañeros, a que no lo haga, porque se perjudica la buena relación que quiere tener el presidente con los gobernadores. Pero no estamos apoyando esas acciones, no son prefabricadas, no es así, ¿no? Gracias. Gracias.